La última canción de los hombres de nieve, el renacer de Marcos. El viento aullaba con una ferocidad inusitada entre los picos afilados y helados de las montañas susurrantes, arrastrando consigo no solo la nieve, sino también los ecos de un pasado que nadie en el valle se atrevía a recordar. Era un lamento gélido que se colaba por cada grieta, por cada rendija, un recordatorio constante de la tragedia que había sumido a la aldea en una perpetua penumbra. Allí, en una aldea escondida entre nieblas que nunca se disipaban, vivían los hombres de nieve. No eran gigantes de hielo, como sugería su nombre, ni criaturas míticas de las leyendas. Eran personas comunes, de carne y hueso, cuyas lágrimas al caer se congelaban antes de tocar el suelo, transformándose en delicados copos que guardaban sus memorias más preciadas. Cada copo era un fragmento de su alma, un cristalino archivo de alegrías y tristezas, de amores y pérdidas. Cada invierno, cuando la noche se extendía como un manto de tinta y el frío se volvía más cruel, nacía un niño con marcas de escarcha en las palmas de las manos. Ese niño estaba destinado a convertirse en el cantor, el único ser en el valle capaz de escuchar la música oculta en el silbido del viento, de descifrar las melodías que el aire tejía entre los picos y de entonar la canción de deshielo, una melodía ancestral que traía consigo los primeros atisbos de primavera, el regreso de la vida y el color al valle. Pero ahora, el valle llevaba décadas sumido en un invierno eterno. La nieve se acumulaba sin cesar, cubriendo todo bajo un manto blanco y desolador. El último cantor, un joven llamado Marcos, había perdido su voz en la misma tormenta que se había llevado a su hermana pequeña, Liora, y a su padre, el guardián del antiguo violín de ébano, que una vez había acompañado las canciones del pueblo. La tormenta no solo había arrasado con sus seres queridos, sino que había arrancado de Marcos la capacidad de cantar, de emitir cualquier sonido que no fuera un lamento. Desde entonces, Marcos solo emitía sonidos rotos, como cristales quebrados bajo la presión incesante de la nieve, un reflejo de su alma fragmentada. Sin su voz, la canción de deshielo era solo un recuerdo lejano, una melodía fantasma que resonaba en los corazones de los más viejos. Los hombres de nieve se habían resignado a vivir en un mundo sin cambio, sin renacimiento, donde cada día era idéntico al anterior, una monotonía gélida que les había robado la esperanza. La aldea se había convertido en un monumento al olvido, un lugar donde los sueños se congelaban antes de poder florecer. Una noche, cuando la luna brillaba con una luz azulada que teñía la nieve de tonalidades fantasmales, convirtiendo el paisaje en un lienzo etéreo, Marcos soñó con Liora. No era el sueño borroso de un recuerdo, ni la vaga imagen de un anhelo. Era una visión vívida, tan real que podía sentir el frío de la mano de su hermana y el aroma a pino de su cabello. En el sueño, Liora no había muerto, sino que estaba atrapada en un lugar donde el tiempo no fluía, donde las voces de los desaparecidos resonaban en un eco interminable, un limbo gélido donde las almas errantes buscaban consuelo. Al despertar, con el corazón latiéndole con una fuerza inusitada en el pecho, como un tambor de guerra en medio de la quietud, Marcos encontró en su palma un copo de nieve que no se derretía. Era diferente a cualquier otro copo que hubiera visto. Sus filigranas eran más intrincadas, su brillo más intenso. Lo observó con atención, sus ojos fijos en la perfección efímera de sus cristales, y al acercarlo a su oído, en el silencio de la noche, escuchó la voz de Liora susurrando, clara y nítida, como si estuviera a su lado: «Búscame donde las sombras cantan». Sin pensarlo dos veces,
Impulsado por una determinación que no había sentido en años, Marcos tomó el violín de su padre. Era un instrumento antiguo y desgastado, cuya madera de ébano, pulida por el tiempo y las manos de generaciones de cantores, aún conservaba el brillo de un pasado glorioso. Sus cuerdas, sin embargo, se habían roto hacía años, silenciando su voz. Pero para Marcos, el violín era más que un instrumento, era un vínculo con su padre, con Liora, con la música que una vez había llenado su vida. Se adentró en las montañas susurrantes, un laberinto de picos y valles cubiertos de nieve, donde el viento era el único compañero. El camino era traicionero, cada paso una lucha contra la nieve profunda y el hielo resbaladizo. La nieve crujía bajo sus pies como si advirtiéndole que volviera atrás, que abandonara su búsqueda insensata. El viento, por su parte, murmuraba palabras incomprensibles, fragmentos de conversaciones perdidas, lamentos de almas errantes que se habían perdido en la inmensidad de la montaña. Pero Marcos seguía adelante, guiado por la tenue melodía que parecía surgir del propio violín, una canción que solo él podía escuchar, una promesa de reencuentro que lo impulsaba a desafiar el frío y la desesperación. Tras días de caminata, con los dedos entumecidos por el frío que calaba hasta los huesos y el alma cargada de incertidumbre, Marcos llegó a un lugar que no aparecía en ningún mapa, un sitio que parecía existir fuera de la geografía conocida. Ante él se alzaba la fortaleza de los ecos, una construcción antigua y oscura que se erguía majestuosa contra el cielo gris. Sus paredes estaban hechas de hielo negro, tan denso que parecía absorber la luz, y espejos que reflejaban no solo la imagen de quien los miraba, sino también sus recuerdos más profundos, sus miedos más ocultos, sus esperanzas más secretas. Era un laberinto helado, un espejo gigante del alma. Cada paso que daba Marcos dentro de aquel laberinto hacía que los muros susurraran fragmentos de su pasado, risas de infancia, la voz de su padre enseñándole a tallar madera, el llanto de Liora la noche en que desapareció, el eco de su propia voz antes de que la tormenta se la arrebatara. Era una sinfonía de memorias, un coro de voces que lo envolvía, amenazando con ahogarlo en la nostalgia y el arrepentimiento. En el corazón de la fortaleza, en una sala donde la oscuridad era casi absoluta, Marcos encontró al guardián de los ecos. No era una criatura de carne y hueso, sino una figura espectral, etérea, compuesta por las voces de todos aquellos que habían sido olvidados, de todas las canciones que se habían perdido en el tiempo. Su forma cambiaba constantemente, fluyendo como la niebla, sus ojos dos puntos de luz fría en la penumbra. «Has llegado hasta aquí, cantor sin voz», dijo el guardián, su tono una mezcla de curiosidad y desdén, un eco de 1000 voces resonando en el espacio. «Pero para rescatar a tu hermana, para liberarla de este lugar donde el tiempo no existe, deberás pagar un precio. Deberás dejar atrás algo que nunca podrás recuperar, tu dolor. Sin él, no recordarás por qué luchaste, ni quién eras antes de entrar aquí. Serás un cascarón vacío, sin pasado, sin identidad». Marcos sintió que el frío se apoderaba de su pecho, un frío que no venía del hielo, sino del miedo. Su dolor era lo único que lo mantenía unido a Liora, a su padre, a todo lo que había perdido. Era el ancla que lo conectaba con su pasado, con su identidad. ¿Cómo podría dejarlo atrás? ¿Cómo podría renunciar a la esencia misma de su ser? Pero entonces, como si el violín en sus manos tuviera vida propia, sus dedos se movieron sobre las cuerdas ausentes, y un sonido etéreo llenó el aire. No era una melodía cualquiera, sino la canción de Deshielo,
la misma que su pueblo llevaba años esperando, la que prometía el fin del invierno eterno. Era una melodía que nacía no de las cuerdas, sino de su alma, de su dolor transformado en arte. El violín, aunque sin cuerdas, vibraba con una energía propia, resonando con la verdad de su corazón. Marcos no estaba renunciando a su dolor, lo estaba transformando, convirtiéndolo en la fuerza que lo impulsaría a seguir adelante. La música era su respuesta, su desafío al guardián de los ecos. La fortaleza tembló con la fuerza de la melodía que Marcos extraía de su violín sin cuerdas. No era un temblor de destrucción, sino de liberación. Los espejos, que antes habían aprisionado los recuerdos y las almas, se quebraron uno tras otro, no con el estruendo de un cristal que se rompe, sino con un sonido suave, como el de un suspiro liberado. Cada fragmento de espejo que caía al suelo liberaba a las almas atrapadas en sus reflejos, espíritus que se elevaban hacia el cielo, agradecidos por su liberación. Entre ellas emergió Liora. No era la niña que Marcos recordaba, la que había desaparecido en la tormenta, sino una joven. Sus ojos brillando con una luz que el tiempo, en aquel lugar fuera de la realidad, había tratado de apagar sin éxito. El reencuentro fue un torbellino de emociones. Los hermanos se abrazaron, un abrazo que duró una eternidad, un abrazo que sanó heridas invisibles y que selló la promesa de un futuro. Y en ese momento, en la calidez de ese abrazo, Marcos comprendió la verdad. Su dolor no era una carga, sino el combustible que lo había llevado a crear algo nuevo, algo más allá de lo que jamás había imaginado. Era la fuerza que lo había impulsado a buscar, a luchar, a cantar sin voz. El guardián, ahora débil y desvaneciéndose como la niebla al sol, murmuró con asombro, su voz apenas un susurro. Nadie había intentado transformar su sufrimiento en algo bello. Todos solo querían olvidar. Sus palabras se disolvieron en el aire, y la figura espectral del guardián se desvaneció por completo, dejando tras de sí solo el eco de su asombro. La fortaleza, despojada de su poder, comenzó a desmoronarse, sus muros de hielo negro derritiéndose lentamente, revelando la luz del sol que se filtraba por primera vez en décadas. Al regresar al valle, Marcos y Liora fueron recibidos como héroes. La noticia de su regreso se extendió como un reguero de pólvora, y la gente salió de sus casas, sus rostros iluminados por una esperanza que creían perdida. Marcos descubrió que su voz no había vuelto, al menos no de la manera tradicional, pero ya no importaba, porque cuando los hombres de nieve vieron a Liora, cuando escucharon el violín de ébano resonar con una melodía que no necesitaba cuerdas para ser escuchada, algo cambió en ellos. La música de Marcos, que nacía de su alma y de su violín sin cuerdas, era una melodía que hablaba directamente a sus corazones, una canción que les recordaba la importancia de la esperanza, de la resiliencia, de la belleza que puede surgir del dolor. Uno a uno comenzaron a cantar, sus voces uniéndose en una armonía que hacía temblar la tierra, una sinfonía de esperanza que resonaba en cada rincón del valle. Y entonces, por primera vez en décadas, las lágrimas que cayeron de sus ojos no se convirtieron en nieve, florecieron, se transformaron en pequeñas flores de hielo, de colores vibrantes, que brotaban de la nieve, anunciando el fin del invierno eterno. La primavera llegó al valle con una fuerza que nadie esperaba, una explosión de vida y color que transformó el paisaje. Los ríos de hielo se derritieron, revelando tierras fértiles que habían estado ocultas durante generaciones, tierras que ahora estaban listas para ser cultivadas, para dar vida a nuevas cosechas. Los hombres de nieve,
ahora libres del invierno eterno, aprendieron que el dolor no era algo que debían evitar, sino una parte esencial de su historia, un recordatorio de que incluso en la más oscura de las tormentas había lugar para la creación, para el amor, para la esperanza. Aprendieron que la vida era un ciclo y que el invierno, por más largo que fuera, siempre daba paso a la primavera. Marcos se convirtió en el guardián de un nuevo tipo de música, una que no necesitaba palabras para ser entendida, una que hablaba el lenguaje universal del alma. Su violín sin cuerdas se convirtió en un símbolo de la resiliencia, de la capacidad de encontrar belleza en la imperfección, de crear arte incluso cuando los recursos son escasos. Y Liora, con su risa llenando los rincones que antes habitaba el silencio, fue la prueba viviente de que algunas pérdidas no son eternas, de que algunas canciones, incluso las que parecen olvidadas, pueden renacer con más fuerza que nunca. Juntos, Marcos y Liora se convirtieron en los guardianes de la primavera eterna, los cantores de la esperanza, los que recordaban al pueblo que la vida, a pesar de sus desafíos, siempre encontraba la manera de florecer. Esta historia nos habla de la transformación, de la alquimia del alma que convierte el dolor en arte, la tristeza en esperanza, del poder que reside en no huir del sufrimiento, sino en moldearlo, en convertirlo en algo que pueda sanar no solo a uno mismo, sino a quienes nos rodean. El violín sin cuerdas es un recordatorio de que la creatividad no conoce límites, de que incluso cuando nos sentimos incompletos, cuando creemos que hemos perdido nuestra voz, podemos crear belleza, podemos encontrar nuevas formas de expresión. Es un testimonio de que la verdadera música no reside en los instrumentos, sino en el alma, en la capacidad de sentir, de amar, de soñar. Y si alguna vez te encuentras en un lugar donde el invierno parece no terminar, donde la desesperanza amenaza con congelar tu corazón, recuerda la historia de Marcos y Liora. Recuerda que la primavera no llega por casualidad. Llega cuando alguien se atreve a cantar, aunque no tenga voz, cuando alguien se atreve a transformar su dolor en una melodía, cuando alguien se atreve a creer en la posibilidad de un nuevo comienzo. Porque la música del alma, una vez liberada, tiene el poder de derretir el hielo más profundo y de traer la primavera a los corazones más helados. La última llama. En un rincón olvidado del mundo, donde las cumbres nevadas se alzaban como centinelas eternos y el viento helado susurraba leyendas antiguas, se encontraba el pueblo de Cumbresol. No era un lugar cualquiera. Su existencia misma giraba en torno a una tradición tan antigua como las montañas que lo rodeaban, la llama eterna. Este fuego, que ardía sin cesar en el corazón del pueblo, no era solo una fuente de calor en el gélido paisaje, sino el alma misma de Cumbresol, un símbolo de su resiliencia, su esperanza y su conexión inquebrantable con el pasado. Se decía que mientras la llama eterna ardiera, el espíritu del pueblo permanecería vivo, invencible ante cualquier adversidad. Durante incontables generaciones, la llama había sido custodiada por un guardián, una figura solitaria y venerable, cuya vida entera se dedicaba a esta sagrada tarea. El guardián vivía para la llama, su existencia entrelazada con el parpadeo constante de las brasas. Sin fallar, sin dormir, sin titubear, el guardián era el ancla de Cumbresol, la personificación de su fe. Su presencia infundía una calma inquebrantable en los corazones de los aldeanos, una certeza de que, sin importar cuán duras fueran las tormentas, la llama
y con ella el pueblo, perduraría. Pero la eternidad, incluso en las leyendas, es frágil. Un día, el guardián, un hombre sabio y anciano cuyo rostro era un mapa de las estaciones y cuyo aliento se había mezclado con el humo de la llama durante décadas, fue encontrado inerte junto al fuego. Su partida fue tan silenciosa como la primera nevada, pero su impacto devastador. No había sucesor. El guardián había muerto sin transmitir su conocimiento, sin nombrar a quien tomaría su lugar. El pánico se extendió por Cumbresol como un incendio forestal, no de llamas, sino de miedo. Las voces se alzaron en un coro de desesperación, susurros de fatalidad que se congelaban en el aire. ¿Quién mantendría la llama viva? ¿Quién se atrevería a asumir una responsabilidad tan monumental, una que había consumido la vida de un hombre? La llama, que antes era un símbolo de seguridad, ahora se convertía en un recordatorio constante de su vulnerabilidad, un tic-tac ominoso hacia una oscuridad inminente. En medio de este caos, cuando la desesperación amenazaba con ahogar la última chispa de esperanza, una figura emergió de las sombras, una joven desconocida para la mayoría. Su nombre era Aroa, y su presencia era tan enigmática como el viento que silbaba entre las montañas. No era de Cumbresol, había llegado al pueblo años atrás, una huérfana encontrada al borde del camino, con ojos que parecían haber visto más inviernos de los que su corta edad sugería. Siempre había sido una presencia silenciosa, observando desde la periferia, sus manos hábiles en la recolección de hierbas y la talla de madera, pero nunca involucrada en las grandes decisiones del pueblo. Su voz, cuando hablaba, era un susurro, fácil de ignorar. Por eso, cuando Aroa se adelantó, su figura menuda, apenas visible entre la multitud de rostros angustiados, y pronunció con una voz que, aunque suave, resonó con una inesperada firmeza: «Déjenme intentar». La incredulidad fue la primera reacción. Las miradas se cruzaron, llenas de escepticismo y, en algunos casos, de burla. Ella, una forastera, una joven sin linaje ni experiencia en las tradiciones sagradas, asumiría el manto del guardián. La idea era absurda, pero el miedo, ese frío y paralizante miedo que se había apoderado de Cumbresol, los había dejado sin opciones. La llama parpadeaba débilmente, y cada segundo que pasaba sin un guardián era un paso más hacia la oscuridad total. Con un suspiro colectivo de resignación, y no de fe, los ancianos del pueblo asintieron. Aroa, la desconocida, sería la última esperanza de Cumbresol. Aroa se sentó junto a la llama, su figura solitaria una silueta contra el resplandor danzante. Día y noche, su vigilancia era inquebrantable. El viento, su enemigo constante, aullaba a través de las grietas de la cueva donde la llama residía, intentando apagarla con ráfagas heladas. Aroa, con manos encallecidas por el trabajo y el frío, alimentaba el fuego con la precisión de un relojero, añadiendo leña seca, protegiendo las brasas con su propio cuerpo cuando las ráfagas eran demasiado feroces. Sus ojos, antes velados por una quietud casi indiferente, ahora brillaban con una intensidad febril, reflejando las llamas que custodiaba. El sueño era un lujo que no podía permitirse. Las noches se confundían con los días, marcadas solo por el cambio de la luz en el cielo y el incesante crepitar del fuego. El pueblo, al principio escéptico, comenzó a observar a Aroa con una mezcla de asombro y una cautelosa esperanza. Veían su dedicación, el sacrificio silencioso que hacía por ellos. Algunos, los más jóvenes, se acercaban a la cueva, trayendo ofrendas de leña o comida.
un gesto de apoyo que Aroa aceptaba con un leve asentimiento, sin romper su concentración. Pero la mayoría permanecía distante, su fe aún depositada en la llama misma, no en la joven que la cuidaba. La llama era el símbolo de su seguridad, y mientras ardiera, el pueblo se sentía a salvo, sin importar quién la alimentara. Aroa, a pesar de su incansable esfuerzo, seguía siendo, en el fondo, una forastera, una herramienta para un fin mayor, y ella lo sabía. Sentía el peso de esa expectativa, la fragilidad de la esperanza que el pueblo había depositado en un fuego, y no en sí mismos. La llama era su carga, pero también su única compañía en la soledad de su vigilia. Una noche, sin embargo, el cielo se rasgó. Un viento feroz, diferente a cualquier otro que Cumbresol hubiera conocido, descendió de las cumbres con la furia de 1000 demonios. No era el aullido familiar, sino un rugido ensordecedor que hacía temblar la tierra y las almas. La nieve se arremolinaba en un torbellino blanco, cegando los ojos y cortando la piel. Aroa, con cada fibra de su ser, luchó contra la embestida. Se arrojó sobre la llama, cubriéndola con su cuerpo, sus brazos extendidos como ramas protectoras. El calor del fuego era su único consuelo contra el frío penetrante, su único aliado contra la fuerza implacable de la tormenta. Pero el viento era demasiado poderoso, demasiado cruel. Se coló por cada rendija, por cada hueco, una mano invisible y gélida que buscaba la vida de la llama. Aroa sintió cómo el calor disminuía, cómo las brasas se enfriaban bajo su toque. Un último y desesperado aliento, un suspiro de aire helado, y la llama eterna, el alma de Cumbresol, se extinguió. El silencio que siguió no fue el de la calma, sino el de la muerte. Un silencio denso, pesado, que se tragó el rugido del viento y el latido del corazón de Aroa. El pueblo se despertó a la mañana siguiente con una verdad helada. La llama se había apagado. La noticia se extendió como un escalofrío, no con gritos, sino con un silencio colectivo de desesperanza. Los rostros, antes marcados por la cautela, ahora reflejaban una desolación profunda. La culpa, una sombra fría, se cernió sobre Aroa. Ella, la última esperanza, había fallado. Se sentía derrotada, no solo por la llama, sino por la fe, por pequeña que fuera, que algunos habían depositado en ella. El alma del pueblo se había ido, y, con ella, la esperanza. Cumbresol, sin su llama eterna, era solo un puñado de casas arrinconadas entre montañas, un lugar sin alma, condenado a la oscuridad. Pero incluso en la más profunda oscuridad, la vida encuentra un camino. Mientras Aroa se sentaba entre las cenizas frías, su corazón un nudo de desesperación, un destello minúsculo, casi imperceptible, captó su atención. No era el resplandor familiar de la llama eterna, sino una luz pequeña y pura, una chispa que danzaba tímidamente entre los restos carbonizados. Era una chispa de vida, nacida de la misma madera que había alimentado la llama, pero que había resistido la furia del viento. Aroa la miró, sus ojos llenos de asombro. No era la llama eterna, no. Era algo más, algo nuevo, algo que no dependía de un guardián, sino de la propia voluntad de existir. Con manos temblorosas, Aroa recogió la chispa. Era tan pequeña que apenas cabía en la palma de su mano, pero su calor era inmenso, un calor que no solo quemaba su piel, sino que encendía algo dentro de ella. Una verdad se reveló en ese instante, una verdad que había estado oculta bajo siglos de tradición y dependencia. La llama no era eterna porque una persona la cuidara, era eterna cuando todos la llevaban dentro, cuando se atrevían a encenderla en medio de la oscuridad.
Aroa se levantó, la chispa brillando en su mano, como una estrella recién nacida. Recorrió el pueblo, no con la cabeza gacha de la derrota, sino con la frente en alto de la revelación. Se acercó a cada aldeano, a cada rostro sombrío, y compartió la chispa. No la entregó para que la cuidaran, sino para que la encendieran. La llama no es eterna porque una persona la cuide, les dijo, su voz clara y resonante en el silencio helado. Es eterna cuando todos la llevamos dentro, cuando nos atrevemos a encenderla en medio de la oscuridad. No es un fuego que se guarda, sino una luz que se comparte. Cada uno de ustedes es un guardián, cada uno de ustedes lleva una chispa dentro. Es hora de que la enciendan. Las palabras de Aroa, unidas al pequeño pero persistente brillo de la chispa que ofrecía, comenzaron a derretir el hielo en los corazones de los aldeanos. Al principio hubo confusión, luego una lenta comprensión. Miraron la chispa en sus propias manos, tan frágil, tan vulnerable, y sin embargo tan llena de potencial. Recordaron las historias de la llama eterna, no como un fuego distante, sino como una parte intrínseca de su identidad. Aroa no les estaba pidiendo que revivieran el pasado, sino que construyeran un futuro. Les estaba mostrando que la verdadera llama no era el fuego físico, sino la resiliencia, la esperanza y la comunidad que siempre habían creído que el fuego representaba. Uno a uno, los aldeanos comenzaron a encender sus propias pequeñas llamas. Algunos usaron la chispa de Aroa para encender una vela en sus hogares. Otros la protegieron con sus manos, sintiendo el calor por primera vez como algo propio. No era un fuego centralizado, sino miles de pequeñas luces dispersas por todo Cumbresol, cada una brillando con una intensidad única. El pueblo, que antes había dependido de un solo guardián y una sola llama, ahora se transformaba en una constelación de guardianes, cada uno responsable de su propia chispa, pero unidos por la luz colectiva. Las risas y las conversaciones, antes ahogadas por el miedo, comenzaron a resonar de nuevo. La desesperanza dio paso a una nueva forma de esperanza, una que no era pasiva, sino activa, forjada en la adversidad y alimentada por la convicción personal. La llama eterna, tal como la conocían, nunca regresó. Pero en su lugar nació algo mucho más poderoso. El pueblo de Cumbresol aprendió que no podían depender de un solo guardián, ni esperar a que alguien más protegiera su luz. Cada uno debía ser su propio guardián, su propia llama, su propia esperanza. La tradición de la llama eterna no se perdió, se transformó. Ahora cada hogar tenía su propia llama, encendida con la chispa original de Aroa, y cada aldeano era un testimonio viviente de que la verdadera eternidad no reside en un fuego inmutable, sino en la capacidad de encender la luz una y otra vez, incluso después de la oscuridad más profunda. Y así, Cumbresol, el pueblo entre montañas eternas, se convirtió en un faro de luz, no por una llama singular, sino por el resplandor colectivo de 1000 corazones valientes. No, el puente invisible. En un reino antaño unido, ahora fragmentado por la caprichosa furia de la naturaleza, yacía un río caudaloso y oscuro. Sus aguas, un torbellino de corrientes traicioneras y profundidades insondables, se erigían como una barrera infranqueable. A cada orilla, dos pueblos vivían vidas paralelas, separados no solo por la geografía, sino por un abismo de ignorancia y desconfianza. Jamás se habían visto, jamás habían cruzado palabra. La leyenda, tejida con hilos de miedo y prejuicio, susurraba que el otro lado albergaba enemigos,
seres dispuestos a arrebatarles todo lo conocido si se atrevían a cruzar. El río no era solo agua, era un muro de temor, una frontera inexpugnable que alimentaba la hostilidad en los imaginarios colectivos. Pero la monotonía del miedo fue rota por la llegada de Leo al pueblo de la orilla norte. Leo no era un guerrero ni un político, sino un inventor, un soñador con una mente que se negaba a aceptar límites impuestos por la geografía o la tradición. Su corazón se encogía ante la división, ante la absurda enemistad forjada en la ignorancia. Y así, en el silencio de su taller, concibió una idea que a muchos les pareció una locura: construir un puente. Pero no un puente de madera, ni de cuerdas, ni de piedra. Esos materiales eran inútiles contra la furia del río y, más importante aún, contra la fortaleza del prejuicio. Leo imaginó un puente invisible, una estructura etérea tejida con hilos de palabras, cimentada en la confianza y adornada con pequeños gestos de buena voluntad. Al principio, la idea fue recibida con incredulidad, incluso con burla. «¡Imposible cruzar sin un puente real!», exclamaban los ancianos, aferrados a sus viejas creencias. Pero Leo, imperturbable, comenzó su obra. No levantó pilares, sino que lanzó al río botellas con mensajes, con cuentos de su pueblo, con canciones que hablaban de sueños compartidos. Envió pequeños regalos, tallas de madera, flores silvestres, todo lo que pudiera flotar y llevar un pedazo de su humanidad al otro lado. Eran actos minúsculos, casi insignificantes. Pero cada uno era un ladrillo en su puente invisible, una invitación silenciosa a la conexión. La respuesta no fue inmediata. Durante semanas, el río solo devolvió el eco de su propia corriente. Pero Leo persistió. Y un día, una botella, diferente a las suyas, apareció en la orilla. Contenía una simple hoja con un dibujo de una flor similar a las que él había enviado. Luego, otra, con una pregunta escrita en un dialecto apenas inteligible. Los pueblos comenzaron a responder, primero con cautela, luego con una curiosidad creciente. Con cada mensaje cruzado, con cada pequeño regalo devuelto, la corriente del río parecía menos feroz, sus aguas menos amenazantes. La división, antes tan sólida, comenzó a resquebrajarse, no porque el río hubiera disminuido su caudal, sino porque las personas, a ambos lados, empezaron a creer que el puente existía. No lo veían, pero lo sentían en la creciente calidez de las respuestas, en la disminución del miedo que había gobernado sus vidas. El puente invisible se construía en sus corazones, uniendo lo que la geografía había separado. Finalmente, un día, la fe superó al miedo. Algunos valientes, impulsados por la curiosidad y la creciente confianza, se atrevieron a lanzar pequeñas balsas improvisadas al río. No llevaban armas, solo la mano extendida en señal de paz. La travesía fue lenta, tensa, pero la corriente, que antes parecía invencible, ahora los guiaba suavemente hacia la orilla opuesta. Y entonces, el milagro. El puente invisible se volvió visible, no en forma de piedra o madera, sino en cada abrazo sincero, en cada sonrisa que iluminaba los rostros, en cada historia compartida que tejía un nuevo tapiz de entendimiento. Los dos pueblos, antes enemigos por la ignorancia, se encontraron como hermanos, descubriendo que sus miedos eran solo sombras proyectadas por la distancia. El río seguía siendo caudaloso, pero ya no era una barrera, sino un camino, un recordatorio constante de que los puentes más fuertes no se construyen con materiales tangibles, sino con la voluntad inquebrantable de conectar, de confiar y de amar.